Vamos a estudiar el tema continuidad en el intervalo. El objetivo es entender la definición y los ejemplos típicos de la función continua y entender la definición del valor máximo y mínimo. Los conocimientos previos son gráfica de funciones y límites laterales. La definición de continuidad en el intervalo es la siguiente. F de x es continua en x igual a del intervalo AB cuando el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. F de x es continua en x igual a b del intervalo AB cuando el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda es igual a f de b. Entonces podemos decir que una función y igual a f de x es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Recuerden que en el tema anterior mencionamos la continuidad de una función en un número, en un punto. Hoy estamos estudiando la continuidad en un intervalo, entonces para que una función sea continua en un intervalo debe ser continua en todos los puntos de ese intervalo. Algunas propiedades de las funciones continuas son las siguientes. Si f de x es continua, entonces valor absoluto de f de x también lo es. Si f de x es continua, entonces raíz cuadrada de f de x también es continua, siempre y cuando f de x sea mayor o igual que cero. Y si f de x es continua y tiene una función inversa, f inversa de x, entonces la función inversa también es continua. Ejemplos de funciones continuas son las funciones polinómicas, las funciones racionales, las funciones trigonométricas y sus inversas, y las funciones exponenciales y logarítmicas. Aquí hay una definición de valor máximo y mínimo de una función. Voy a mover por acá esta imagen y lo vamos a leer de esta forma. El valor m es el máximo de la función y igual a f de x cuando todos los valores de la función son menores o iguales que ese valor m en su dominio. Existe un valor x igual a en su dominio tal que la función f evaluada en ese valor a es igual a m. También podríamos leerlo de esta otra forma. El valor m minúscula es el mínimo de la función y igual a f de x cuando ese valor de m es menor o igual que todos los demás valores de la función en su dominio. Y existe un valor x igual a en el dominio tal que f de a sea igual a m. Es decir, va a existir un valor de x que va a ser igual a representará un número en ese intervalo tal que la función evaluada en ese número a sea igual a este valor m, el valor mínimo. Y tenemos el teorema del valor máximo y mínimo de la función continua. Si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, entonces esta función tiene valor máximo y valor mínimo en ese intervalo. Aquí está el ejercicio 2.3 que dice encuentra el valor mínimo y o máximo en el intervalo indicado. En inciso A, observamos aquí que el valor máximo de la función, esta gráfica en color negro es la gráfica de la función, el valor máximo es el valor mayor de y, es 5. Y ese valor máximo se da en x igual a 3. Recuerden que estos son los valores de x. Y el valor mínimo de la función, que es el valor menor, es 2. Y ese valor mínimo se da en x. Observen que aquí, aunque no está escrito, el valor de x aquí es
0. Se da en x igual a 0. Aquí lo tenemos. Máximo 5 en x igual a 3, mínimo 2 en x igual a 0. En el inciso B podemos observar también que el valor máximo, el más alto de la gráfica en el intervalo menos 2, 4, claro, entre menos 2 y menos 4, es justamente 3. ¿Y por qué 3? Aquí observamos esta línea horizontal que nos indica que ese 3 es el valor que toma la función cuando x es igual a negativo 2 y que este 3 es el valor que toma la función cuando x es igual a 4. Entonces el valor máximo es 3 y se da en x igual a menos 2 y x igual a 4. Luego el valor mínimo, que es el más bajo de la función, pero en y, tiene que ser en y, el valor más bajo es este de acá, justamente x igual a 1. Ese valor mínimo se da en x igual a 1. Lo podemos observar acá, máximo 3 en x igual a menos 2 y x igual a 4. Mínimo 1 en x igual a 1, tal como lo habíamos mencionado anteriormente.